El primer imperio de la historia. En las áridas tierras de Mesopotamia, hace más de 4000 años, surgió una de las civilizaciones más poderosas y temidas del mundo antiguo, pero, en un abrir y cerrar de ojos, desapareció. ¿Cómo fue posible? ¿Qué provocó el colapso de este gigante? Hoy, te contamos la historia del Imperio Acadio, una civilización cuya caída aún resuena en los pasajes olvidados de la historia. Un imperio que conquistó el mundo conocido, solo para ser borrado casi por completo en lo que se ha convertido en un misterio de la antigüedad. No es solo una historia de poder y gloria. Es una advertencia sobre lo que ocurre cuando los dioses, la guerra y el caos se entrelazan. Quédate con nosotros mientras desentrañamos el enigma del colapso del Imperio Acadio, un relato épico que te mantendrá al borde de tu asiento. Si te gusta la historia y quieres saber más sobre civilizaciones antiguas, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. En el corazón de la antigua Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Éufrates, se alza una historia que no solo forjó el destino de una región, sino de toda la humanidad. Hace más de 4000 años, un hombre que surgió de la oscuridad de la historia cambiaría el rumbo de la civilización. Sargón de Akkad, un hombre de orígenes humildes, se convirtió en el primer líder de un imperio que abarcaría todo el territorio conocido en su tiempo. Pero, ¿cómo un hombre aparentemente común logró conquistar un mundo entero? La respuesta está en su astucia militar, su audacia política y una visión sin precedentes. Sargón no solo quería ser un rey de una ciudad pequeña, su ambición era unificar las diversas ciudades-estado que poblaban Mesopotamia, y no solo eso, quería crear un imperio que perdurara más allá de su reinado. La clave de su éxito radicaba en un ejército disciplinado y flexible, que adoptó tácticas innovadoras para sus tiempos. Mientras los pueblos rivales luchaban de forma convencional, Sargón revolucionó la guerra con un ejército profesional que podía desplazarse rápidamente a través de vastas distancias, gracias a las rutas comerciales que él mismo fomentó. Pero la fuerza militar de Sargón fue solo una parte de su genio. Sargón también sabía que la verdadera clave de la estabilidad de un imperio radica en la integración de los pueblos conquistados. A través de acuerdos diplomáticos, respetó las costumbres locales y permitió que las ciudades-estado subyugadas conservaran sus estructuras sociales y religiosas, aunque bajo su control. Este enfoque ayudó a reducir las rebeliones y consolidó el poder de Akkad. En menos de 20 años, Sargón había logrado lo impensable. Su imperio no solo se extendía desde el Golfo Pérsico hasta los Montes Zagros, sino que transformó la idea misma de lo que significaba ser un imperio. Un imperio centralizado, con una administración eficiente, un sistema de impuestos que mantenía las ciudades en orden, y una economía floreciente que unía pueblos con distintas lenguas, culturas y tradiciones. Sin embargo, lo que muchos no sabían es que esta increíble expansión tenía un precio, y a medida que el imperio acadio se expandía, también lo hacían las tensiones internas. El imperio acadio alcanzó su mayor apogeo bajo Sargón, un líder que se convirtió en leyenda. Su capital, Akkad, no solo era una ciudad, era un símbolo de poder, riqueza y conocimiento. El comercio entre las ciudades que conformaban su imperio floreció, y las grandes rutas comerciales se expandieron a través de Mesopotamia, facilitando el intercambio de bienes y cultura. La escritura cuneiforme, que inicialmente había sido exclusiva de Same, se expandió por todo el imperio, estableciendo una red de comunicación que permitió a Akkad controlar incluso los rincones más lejanos de sus dominios. Pero, como todo imperio en su apogeo, las semillas de la decadencia ya estaban sembradas. Sargón entendió que su imperio debía ser gestionado con sabiduría, y por eso estableció una red administrativa que enviaba representantes a las ciudades más distantes. Estos representantes, llamados ensi o gobernadores, tenían el poder de supervisar la recolección de impuestos y el mantenimiento de la paz. Sin embargo, el control centralizado implicaba una gran dependencia de un sistema político complejo, y lo que parecía ser una fortaleza, pronto se transformaría en una vulnerabilidad. Los sucesores de Sargón, aunque capacitados, no pudieron sostener el mismo nivel de organización. La burocracia y la estructura administrativa de Akkad comenzaron a desmoronarse, ya que los gobernadores locales empezaron a buscar su propio poder y a desafiar la autoridad central. Mientras Sargón había sido un líder carismático y militarmente formidable, sus hijos y nietos no lograron mantener su control sobre las regiones más remotas del imperio. En paralelo a las luchas internas,
Los pueblos subyugados también comenzaron a rebelarse. El imperio acadio, construido sobre la base de unificación forzada, empezó a tambalear bajo el peso de su propio éxito. A medida que las guerras internas y las disputas por el poder aumentaban, se hizo cada vez más difícil mantener la estabilidad de un imperio tan vasto. En medio de todo esto, la figura de Sargón se convirtió en mito. Fue el símbolo de la grandeza, pero también un recordatorio de que la unidad y la prosperidad de un imperio dependen, en última instancia, de su liderazgo. A medida que el imperio acadio avanzaba hacia su inevitable colapso, las amenazas externas también se volvían cada vez más graves. Los Guti, un pueblo montañés del norte, eran conocidos por su resistencia feroz y su capacidad para atacar cuando menos se lo esperaba. La invasión de los Guti, alrededor del año 2150 a.C., fue el golpe final que aceleró la caída de Akkad. Sin embargo, la destrucción de Akkad no fue solo obra de los invasores. El propio imperio ya se encontraba en crisis. La agricultura de Mesopotamia, base económica del imperio, se había visto gravemente afectada por una serie de sequías que redujeron las cosechas y crearon hambrunas generalizadas. Las tierras que una vez habían sido fértiles ya no podían alimentar a la población creciente del imperio. Las tensiones internas también eran cada vez más pronunciadas. Las revueltas locales se multiplicaron y sin un liderazgo fuerte que las controlara, las ciudades-estado comenzaron a rebelarse. Los súbditos de Akkad, que antes vivían bajo un control unificado, ahora se veían empujados por su propia desesperación a luchar por la independencia. Pero lo que realmente selló el destino del imperio acadio fue la caída de su capital, Akkad, una ciudad que fue saqueada y destruida por los Guti. La desaparición de Akkad marcó el fin simbólico del imperio, y aunque algunas regiones continuaron luchando por mantener su identidad, el poder centralizado desapareció rápidamente. Sin embargo, la historia no terminó allí. Aunque el imperio acadio se desintegró, su influencia nunca desapareció por completo. Las lecciones de su gobierno, sus métodos de administración y sus prácticas culturales influyeron en los imperios posteriores, como los babilonios y los asirios. En muchos sentidos, el colapso del imperio acadio sembró las semillas de lo que vendría después. A pesar de los desastres y la invasión de los Guti, la caída del imperio acadio no fue inmediata ni total. La sombra de Akkad persistió en las generaciones posteriores, pero el misterio sobre el destino de su capital y el impacto de su caída sigue siendo un enigma. ¿Cómo una civilización tan poderosa simplemente desapareció? Muchos registros históricos posteriores, incluidos los de los babilonios y los asirios, se refieren al legado del imperio acadio, pero pocos mencionan directamente su caída. ¿Acaso fue el olvido parte de su destino? Los arqueólogos han encontrado restos de la gran ciudad de Akkad, pero no hay consenso sobre cómo desapareció por completo. Algunos sugieren que fue destruida en un acto de venganza, otros que la ciudad se desintegró debido a las malas cosechas y la falta de recursos. Lo cierto es que, a pesar de la destrucción de la ciudad y la caída del imperio, el concepto de imperio perduró. Lo que Sargón y sus descendientes lograron cimentar fue una idea que sobreviviría en la memoria colectiva de la humanidad, un imperio centralizado que une a pueblos diversos bajo una misma bandera. Pero, al final, la caída de los acadios fue también el inicio de algo nuevo. Impulsó a otros imperios a aprender de sus errores, y aunque el imperio acadio ya no existió como tal, sus principios sobre la organización administrativa, el comercio y la cultura continuaron siendo la base para futuras civilizaciones como los babilonios, los asirios y hasta los persas. La caída del imperio acadio es una lección que resuena a través de los siglos. Grandes imperios pueden surgir, pero la historia nos enseña que la estabilidad de un imperio depende de su capacidad para adaptarse y sostenerse a través de las crisis internas y externas. Sargón logró lo impensable, pero su legado, aunque enorme, también nos muestra las fragilidades que acompañan al poder absoluto. Si te ha sorprendido este relato y quieres descubrir más secretos de la historia, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nuestros próximos videos. La historia está llena de misterios que esperan ser desvelados, y tú puedes ser parte de ese descubrimiento. Déjanos tu comentario. ¿Qué opinas sobre la caída del imperio acadio? ¿Crees que pudo haber sobrevivido si las circunstancias hubieran sido diferentes? Comparte tus pensamientos y, si te ha gustado este video, no olvides compartirlo con tus amigos.
que más personas descubran la historia de uno de los imperios más grandes que jamás haya existido.